fuerza es igual a Por la gravedad. masa por gravedad. Y si estás en un sitio de gravedad cero, ¿qué va a suceder con la fuerza? O sea, sí, tiene sentido, la verdad. Ya, entonces el disco va a comenzarse a inflar, va a comenzarse a cargar, ¿no es cierto? Va a crecer, va a crecer, ¿cómo se llama? Indiscriminadamente, ¿ya? Esa es la palabra que podríamos definirlo. Entonces, cuando van los astronautas a zona cero, a gravedad cero, más bien dicho, lo que sucede es que sus discos intervertebrales crecen sin control. ¿Y qué sucede cuando regresan a la Tierra a un ambiente de gravedad? Esos discos corren el riesgo de fracturarse, porque inmediatamente pasas como un globo, ¿no? Lo coges, lo tienes que crece indiscriminadamente, y al rato que llegas a la gravedad normal, eso entra en una presión fuerte. ¿Y qué puede suceder con un globo si es que lo aplastan? Va a Se explotar, ¿no es explota. cierto? Exacto, explota. Y si ese globo explota, ¿qué creen que va a suceder con esa persona o con ese astronauta con su espalda? ¿Qué creen que suceda con una persona con un disco intervertebral fracturado? ¿Alguna idea? A ver, escógele a alguien a ver qué nos dicen. Lisa y activo el micrófono, ¿Ya? ¿no? Ya se Y nos arrepintió. ya. Digan sin miedo, no estamos calificando. Vamos, Eric Huaraca. Eric, a ver, otro buen personaje de sexto semestre que puede darnos una idea de qué puede suceder si un componente estructural colapsa. A ver, profe, ¿puede repetirme la pregunta? ¿Qué sucede si al rato que regresas a gravedad normal, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, un disco que estaba en gravedad cero está sometido a esa carga? ¿Qué crees que vaya a suceder? Ya hablamos de que puede existir un colapso de ese disco. ¿Qué crees que va a suceder a nivel estructural con la columna de un astronauta que regresa a la Tierra e inmediatamente comienza a caminar? Se genera una hernia. ¿Vende? Se Sí, genera una una hernia. hernia Ajá. ¿Y esa hernia puede llevar a qué? A a dolores. dolores, ¿no? A Sí, un dolor. Ajá. sí. ¿Cuál es la solución que toman las agencias espaciales europeas, NASA, rusa, China, lo que sea? No hacen que los astronautas se levanten o caminen inmediatamente, lleguen a la Tierra. Así que en videos puedes darse cuenta que los van a recoger y los suben en camillas hasta que se comience el disco a descomprimir. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso es una definición. Y voy a usar una frase, una palabra bonita que existe en esta parte voy a poner filosofía de la ciencia, entrando a algo que estábamos estudiando con Alvarito el año anterior, en la relación que existe en los conceptos de ingeniería en la parte biológica y los conceptos de ingeniería en ingeniería civil. ¿Ya? El disco intervertebral puede ser semejante, isomórfico con un aislador sísmico, ¿ya? Un aislador sísmico cumple la misma función que un disco intervertebral. Si es que ese aislador sísmico, ese sistema de aisladores sísmico colapsa, la edificación simplemente se va al suelo, ¿no? Nosotros, al estar sometidos a una fuerza vibratoria, no colapsamos como una estructura rígida, ¿no es cierto? Nosotros regresamos a una posición y podemos seguirnos moviendo. Es algo súper similar a lo que sucede con aisladores sísmicos. Eso para ponerles un poco de la frase de isomorfismos. Para los chicos que están en primero y segundo y quinto, diría bien, son los que más me han escuchado hablar de ese tipo de formulaciones, en las cuales las formulaciones matemáticas de la ingeniería pueden ser utilizados tanto en sistemas biológicos como el que les estoy explicando, como en sistemas estructurales o de ingeniería. Y eso explica por qué soy profe también de ingeniería civil y puedo darles charlas y guiarles en la parte de tesis, ¿no? Porque hay esos conceptos que son indistintos de la materia en la cual se está hablando, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ¿no? Tenemos que el disco intervertebral está compuesto de un núcleo altamente cargado con contenido de agua. Tenemos también un annulus fibrosus, que es una especie de capas de colágeno organizado que nos permite realizar esfuerzos rotacionales, ¿ya? Nos permite girar axialmente en el sentido de las agujas o en el sentido eh,
anterior a la de las agujas del reloj, ¿no? Y tenemos otro componente que son las finalidades de las placas cartilaginosas. ¿Qué permite estas cartas cartilaginosas? La reducción o el transporte de cargas de la vértebra hacia el disco intervertebral. Eso en un disco totalmente sano, ¿ya? Ahí sí diré, yo debo ser el que, no sé si está el doctor Telapanco también conectado, pero yo debo ser el que tiene los discos intervertebrales tal vez más desgastados, porque tiene que ver directamente con la edad, ¿sí? Son enfermedades o son tipo de condiciones que aparecen con la edad. En pocas palabras, con el envejecimiento. ¿Qué comienza a suceder? Comienza a suceder que los elementos estructurales, en estos casos se llama la matriz extracelular que sirve de soporte. Póngale nuevamente la comparación con los estribos que tiene una columna o una viga. Si esos estribos comienzan a desgastarse, ¿qué va a suceder con los componentes de concreto que están sosteniendo? Ya no lo está confinando. Entonces, si no le confinan, ¿qué va a suceder? Escógete a alguien de un semestre altos que esté por ahí a ver si es que da una respuesta que diga qué sucede si es que ese material se desgasta, reduce su capacidad y el confinamiento se reduce, ¿no? A ver, vamos, busquemos a alguien de semestre alto. La mayoría están hasta cuarto semestre. ¿Puede ayudarnos de pronto Daniel Iguaznia? Daniela Guasnia. Ajá, ¿qué sucede si es que esos estribos de acero se desgastan por corrosión, por lo que tú quieras, y la capacidad de compresión o la capacidad de resistir, ¿no? De confinar a ese material se disminuye? ¿Qué crees que pueda suceder? A ver, Melissa está. ¿Qué dices, Melissa? A ver. Profe, este se queda sin el acero de refuerzo, o sea, se queda sin esqueleto, eso solo es un simple hormigón. Exacto. ¿Y qué va a suceder con su capacidad de resistencia? La pierde toda, Inge. No toda, porque va a seguir resistiendo a compresión, pero va a perder capacidad de resistencia a tensión. Es algo súper similar, ¿no? Las mismas. Dime, Alvarito. Sí, lo que quería decir es que la analogía que tú utilizabas en cuanto Ujú, a que se retiren los estribos, retiras la capacidad de resistir a esfuerzos de corte, ujú, mientras que también. si mantienes el refuerzo longitudinal, tú mantienes la Ujú. capacidad de soportar a flexión. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué sucedería a alguien que pierde esa capacidad a nivel nano, ¿no? A nivel, bueno, no nano, a nivel microscópico, ¿no? Haces un movimiento, giras y rotura de disco intervertebral. Y ahí sí comienzas a tener dolores graves. Hay gente inclusive que pierde la movilidad debido a estos dolores. Entonces, eso es un problema de disco intervertebral. Por eso pueden observar la diferencia que tiene la imagen de la izquierda que dice healthy versus la imagen que está a la derecha que dice degenerated, ¿no? Entonces tienen esa diferenciación entre algo sano y algo degenerado o degenerado más que dañado, porque dañado tiene otra connotación desde el punto de vista de biomecánica, ¿no es cierto? Entonces, el disco intervertebral tiene varias funciones desde un punto de vista biomecánico, ¿no es cierto? Tenemos rigidez. ¿Rigidez no es una propiedad que existe en los materiales de ingeniería tradicionales? Sí, ¿no es cierto? Fuerza sobre desplazamiento, ¿no es cierto? Tenemos presión. Tenemos una presión que tiene ese material. Tenemos distribución o perfiles de esfuerzos, algo súper similar también a lo que sucede con una estructura. Toda estructura tiene su espectro, ¿no es cierto? El disco intervertebral sano versus un disco intervertebral degenerado también tiene un perfil de esfuerzos, ¿ya? Comenzamos a ver nuevamente analogías entre las diferentes condiciones, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de atributos físicos, ¿no? Tenemos tamaño del disco o altura del disco, tenemos diámetro y tenemos contenido de agua. Y comienzan a aparecer nuevamente, ¿no? ¿Qué sucede con el hormigón cuando no ponen la cantidad de agua suficiente o no ponen la cantidad de conglomerados de partículas de arena o de ripio para su resistencia? ¿Sí? Comienzan a aparecer cosas súper similares, ¿no? Esto sí ya es súper biológico, ¿no? Comenzamos a tener apoptosis, que es muerte celular, y tenemos cambios de viabilidad celular, que son intercambios de reproducción que tienen los diferentes discos, ¿no? Y por último, daños. Fisuras. ¿Tiene o no las estructuras fisuras? ¿Sí?
vuelven a aparecer condiciones típicas que puede tener una edificación. Delaminación, también tenemos delaminación dentro de las estructuras, ¿no? Y por último, colapso estructural. Entonces, con estas diferentes condiciones que cumple un disco, lo que se planteaba en mi tema de tesis es reproducir los efectos de la degeneración de discos intervertebrales en laboratorio. Debido a que estamos trabajando con materiales extraídos, en mi caso era colas de vaca, debido a que las propiedades tanto celulares, estructurales, biomecánicas, capacidad de resistencia a cargas es similar a la del ser humano, se utilizó los discos intervertebrales de la cola de vaca, ¿ya? Por tamaño, por celularidad, por estructuralidad, si quieren ponerlo así súper en una manera macro. Entonces el objetivo era replicar las condiciones de degeneración en discos sanos de vacas, ¿no? Entonces, ¿qué planteábamos con eso, no? Replicar la biomecánica, los atributos físicos, la celularidad y por último, el daño estructural, ¿ya? Eso es básicamente lo que se buscaba. Una de las variables que hicimos para reducir la cantidad de variables nuevamente de control era la celularidad, ya que es mucho más complicado trabajar con un disco intervertebral con celularidad. De hecho, ahí aparece una vía de estudio superior en la cual podríamos prolongar los, el tiempo de simulación experimental si es que se utiliza un bioreactor celular para correr este tipo de modelos, ¿ya? ¿Y qué se plantea obtener con esta simulación, ¿no? Uno de los objetivos es reducir, reemplazar y refinar el uso y experimentación de animales. A esto se le denomina el principio de las tres Rs, ¿ya? Porque como ustedes saben, los derechos de los animales se están considerando ya de una manera mucho más abierta, ya se está considerando a los animales como seres de derechos, inclusive nuestra constitución responde a eso, entonces hay que considerar los derechos que estos animales tienen al ser utilizados en experimentación, ¿no? No sé si sabían que hay animales que para probar algún cosmético se los cría y después se utiliza el cosmético y hay problemas de maltrato animal, ¿no? Ahí para ponerles uno de los objetivos que tenía mi tema de tesis, ¿no? Actualmente estamos escribiendo un par de proyectos que igual incluyen este tipo de condiciones, ¿no? Ahí hay un par de estudiantes que los hemos invitado para proyectos, algunos van a participar en un proyecto que también cumple con esto de las tres Rs y también habrá otros chicos que participarán en otro tipo de modelos numérico-computacionales o experimentales, ¿ya? ¿Qué más se planteaba en el tema de tesis, ¿no? Entender la patofisiología de la degeneración del disco intervertebral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la influencia de las cargas y de la frecuencia en el inicio de la degeneración, ya en el inicio del daño? Em, y por último, tenemos reemplazar, reparar o regenerar o proponer terapias, más bien dicho, para reemplazar, reparar o regenerar un disco intervertebral dañado, ¿ya? No sé si pueden observar esa gráfica, la última. Los que hayan visto o estén queriendo hacer temas de tesis referidos a la investigación o estudio del comportamiento de discos de aisladores sísmicos pueden observar que es básicamente un aislador sísmico lo que está ahí. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Entonces estamos replicando conceptos de la ingeniería nuevamente en materiales biológicos. ¿Ya? Con estos objetivos, ¿no? Con esta formulación de la tesis, después de describir el problema, después de describir el concepto de disco intervertebral, cuál es el alcance que tiene el tema de tesis y cuál es el objetivo principal al cual queremos responder, lo que se plantea es un modelamiento in vitro, que es replicar la columna vertebral lumbar humana en laboratorio, ¿ya? En el cual vamos a aplicar igual condiciones de carga, condiciones de temperatura y condiciones de hidratación para poder obtener datos desde un punto de vista de atributos físicos como cambio de altura del disco, biomecánica para entender los conceptos de rigidez. Ya vamos, se obtiene o se obtuvo
datos de rigidez en el disco intervertebral y al final se hizo un análisis de imagenología mediante la utilización de un microscopio de polarización. Entonces, esto permite obtener diferentes estructuras del disco y observar cómo este disco se está comportando y si es que el protocolo de carga al cual estamos empleando ha modificado este ensayo, ¿no? O ha modificado el comportamiento de este disco. Entonces, ¿alguien de ustedes entiende lo que es un ensayo a compresión? Ahí sí, Alvarito, escógele a alguien igual. A ver, vamos por ahí. Vamos a escoger por acá si nos puede ayudar con esa respuesta. De un ensayo de compresión un poquito mayor a cuarto semestre. Vamos a ir viendo a alguien. A Liliana Cailiago. Lili, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, que Ya. Explícanos cómo es un ensayo de compresión. puta, un ensayo de compresión podría ser algo que, como decir, que se aplasta ¿Ya? Sí, exacto. eh, de un lado y del otro, o sea, algo que lo, en vez de expandirle, sino que le haga de aplastarle o contraerle a algo más pequeñito, Exacto. Entonces, para poder hacer ese ensayo, ¿qué estás aplicando tú para poder comprimirle? una fuerza. ¿No es cierto? ¿Y cómo se comporta el acero ante esas cargas de compresión? ¿Cómo se comporta el acero? A ver. ¿O cómo se comporta una probeta de hormigón armado sometido a compresión? ¿Ya? Eh, el acero se comporta ¿Cómo en sería ese forma ensayo? contraria, ¿Cómo en forma contraria? o sea, Piénsele, ¿cuál es la curva que no sé de cómo explicarle compresión, bien, ¿no? pero Si tienes un diagrama de esfuerzo de formación, ¿no es cierto? Más bien, siguiente pregunta, sí, ya verán para todos. ¿Tienen el libro de estructuras reticulares que escribió Gaby, Daniel y el Doc? no. Les recomiendo que revisen porque tiene imágenes en realidad aumentada que les muestra cómo se produce esa curva del diagrama de esfuerzo de formación. Estamos replicando lo mismo, un diagrama de esfuerzo de formación con la diferencia de que este es un material viscoelástico. Y ahí sí, cualquiera de los de cuarto semestre que estén con el doctor Telapanco en ecuaciones diferenciales. ¿Qué es el comportamiento viscoelástico? ¿En qué se diferencia el comportamiento viscoelástico de un comportamiento elástico? ¿Quién, Alvarito? A ver, escógeles ahí. Vamos con Mateo. Mateo Aguilar. Si estaba aquí. Mateo. A ver, ¿cómo vas, Mateo? A ver, cuéntanos. Diferencia entre comportamiento viscoelástico y comportamiento elástico. Sí, puede ser, sí. Y viscoelástico. Sí, tiene que ver con la viscosidad. Entonces, esa viscosidad te podría generar un retardo, tal vez, al recuperar esa posición inicial. Entonces, el disco intervertebral tiene ese comportamiento. Por lo tanto, lo vuelve un comportamiento complejo, ¿ya? Si quieren la representación de eso mecánicamente desde un sistema elástico pueden considerarlo como un simple resorte que regresa a su posición inicial súper rápido, mientras que un sistema viscoelástico puede ser el resorte más un amortiguador, si no me equivoco, ¿sí o no? Entonces, la ecuación diferencial de ese sistema, ¿no es cierto? Hay varios modelos que representan diferentes organizaciones de eso, nos puede dar una potencial predicción de este sistema, ¿ya? ¿Hay amortiguadores en la ingeniería civil? Sí, ¿no es cierto? Ahí el Alvarito sí nos puede dar un ejemplo, a ver, para tomarle lección a él también.
Claro, o sea, de hecho, el modelamiento que nosotros, por ejemplo, realizamos en Ujú. ocasiones de suelo y su interacción con las cimentaciones ¿Ya? es a partir de resortes como que idealizamos con una constante K como esfuerzo admisible del suelo, Ujú. y eso es lo que te genera esa interacción con las cimentaciones. Por otra parte, lo que siempre nosotros modelamos como que fuera un comportamiento de un péndulo que tiene que ver una Exacto. Ajá. similaridad de comportamiento con lo que es el análisis sísmico lineal de una Ujú. estructura, en donde nosotros vemos la masa de la estructura multiplicada por la aceleración del suelo, luego vemos un coeficiente de, C multiplicado por la velocidad, y luego vemos igualmente la rigidez multiplicado por el desplazamiento. Entonces ahí Chévere. podemos ver que existen esas dos analogías en cuanto a ese mismo objeto simple y su interacción llamado el resorte. Sí, y los disipadores también, los disipadores de energía que tienen en las edificaciones cuando hacen esas cruces, ¿no es cierto? Si no me equivoco, ahí también utilizan amortiguadores, ¿no es cierto? Sí, las diagonales rigidizadoras son elementos que funcionan. Estas diagonales rigidizadoras las pueden ver en el centro comercial Río Centro, que queda en la Hippie Happy 6 de diciembre. Entonces ahí se puede encontrar porque esto nos ayuda a hacer una disipación de diferentes esfuerzos que se generan en la zona de la planta baja para no tener el problema de piso blando. Ya, chévere. Bien, ahí para ponerles, ¿no? Más o menos esos principios de ingeniería utilizados para el análisis de este disco intervertebral. Y después ya llegamos a la formulación de cómo comparar este disco intervertebral y cómo las cargas afectan o no en los diferentes procesos de degeneración. Entonces aquí hablamos de grupos experimentales, ¿no? Entonces se formularon dos grupos macro experimentales, que era un grupo de tratamiento, si quieren ponerlo, en el cual se aplicó cargas, y un grupo en el cual se utilizó, se le denominó grupo bioquímico, en el cual se utilizó una enzima digestiva, papain, para poder degenerar o inducir la degeneración del disco intervertebral o de la matriz extracelular. En pocas palabras, lo que se hizo para buscar una analogía con ingeniería es em, eh, generarle corrosión a la matriz extracelular. Sería como generarle corrosión a los elementos o a los estribos de acero, ¿ya? Para luego hacer pruebas con ese material desgastado, ¿ya? Eso es básicamente lo que se hizo en los tests. Y en los grupos de carga se utilizó un grupo control. El grupo control, como se imaginarán, es un disco sano al cual se le aplicaron cargas fisiológicas normales para tener como un punto de comparación con qué es lo que está pasando. Entonces, los chicos que están en las tesis, y siempre hablamos de tesis experimentales, numérico-computacionales o experimentales físicas, empíricas, como quieran decirlos, siempre les digo, ¿y contra qué quieren comparar? Entonces, ¿contra qué quieren comparar? Ese es uno de los objetivos en la parte metodológica, ¿no? ¿Versus qué? Porque si ustedes me dicen, estos son los resultados de mi experimento sin tener un punto de comparación, ¿cómo sé yo que tus resultados son válidos y mejores con respecto a otra aplicación o con respecto a otro modelo o con respecto a otro sistema, ¿no? Eso es una de las cosas importantes cuando hablamos de estos experimentos. Por eso Eric, por ejemplo, Eric Guaraca, que está haciendo la tesis de modelamiento de asfaltos reforzados con algún tipo de polímero. ¿Cómo verificamos que tu asfalto reforzado con polímero es mejor que el asfalto tradicional? Necesitas un elemento de control, ¿sí? Entonces ese elemento de control tiene que ser un asfalto normal, ¿ya? Eso para poner un ejemplo de los temas de tesis. ¿No es cierto? Entonces, en este caso yo tenía ese control que era un disco normal sometido a cargas fisiológicas, mientras que los discos cargados se los sometieron a dos tipos de sobrecargas. La sobrecarga era para inducir ese daño estructural, ¿ya? Y el otro grupo que le generamos era un grupo híbrido, era un modelo híbrido, ¿no? En el cual utilizaba sobrecarga y también le inyectabas, bueno, más que inyectarle, lo que hicimos fue sumergirle en esta enzima digestiva, ¿ya? Entonces, al sumergirle en esta enzima digestiva, queríamos generar ese daño estructural en la matriz extracelular. Creo que eso no mencioné al inicio, pero la matriz extracelular está compuesta de colágeno, ¿ya? Entonces lo que quisimos es
destruir ese colágeno mediante este tripsin, ¿ya? El tripsin es una enzima digestiva que es capaz de dañar, de destruir esos elementos estructurales de colágeno, ¿no? Eso está demostrado, o sea, ahí no hay nada de ciencia, ¿no? El objetivo es que como el disco está sometido a cargas y lo que les explicaba, ese comportamiento viscoelástico y esa capacidad de absorción de agua, demostró, ya les voy a indicar más después, hay problemillas en cómo el tripsin penetra dentro del disco intervertebral, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos este protocolo de cargas, no? Como pueden observar, este protocolo de cargas dura 26 horas y lo que se le aplica es cargas fisiológicas. Cuando hablamos de la palabra fisiológicas, son cargas normales que una persona realiza durante el día. Entonces, desde un punto de vista de esfuerzos o de la presión, más bien dicho, que estamos aplicando, es que nosotros caminamos y por el peso propio de nuestro cuerpo tenemos una variación de cargas entre 0.2 megapascales a 0.8 megapascales, ¿ya? Para que tengan una idea de cuánto más o menos estamos aplicando. 0.2 a 0.8 megapascales con una frecuencia de 1 Hz. ¿Qué quiere decir 1 Hz? Que este ciclo, ¿no es cierto? Los chicos de primero estábamos hablando ayer un poco de la parte eléctrica y hablamos justo de isomorfismos y les decía, miren, esto es lo que se comporta un péndulo entre ir y regresar, ¿no es cierto? Entonces sería más o menos cuánto un péndulo inicia desde un punto uno hasta un punto 2 y regresa en un segundo, ¿no? Entonces nosotros, si hacemos un estudio, Juanito dijo que les iba a mandar ese estudio mediante el uso de celulares para poder captar el movimiento biológico del ser humano al caminar o al hacer alguna actividad, podemos graficar estos gráficos, ¿no? Entonces lo que se hizo fue aplicar durante 2 horas o suponer que una persona está caminando durante 2 horas, ¿ya? Y tienen un descanso de 1 hora, ¿ya? Y ese descanso es más o menos de 0.2 megapascales, ¿ya? ¿Qué representaba estas 2 horas y 1 hora, no? Es lo que se denomina el ciclo diurno de una persona o el ciclo circadiano. ¿Sí? El ciclo circadiano nos dice es cuánto tiempo pasan despiertos versus cuánto tiempo pasan descansando. Entonces, ¿cuánto se supone que deberíamos descansar diario para recuperar capacidades cognitivas, para recuperar capacidades físicas, para que nuestros discos intervertebrales no crezcan mucho por estar mucho tiempo acostados? ¿Cuánto es lo recomendable para descansar? 8 horas, ¿no es cierto? Y el resto de tiempo, esas 16 horas, estamos activos. Entonces, lo que se hizo en este protocolo es reducir esas 16 horas de actividad en 8 horas de actividad, hacerlo en una escala 2:1, ¿ya? 2 horas de carga versus 1 hora de descanso. 2 horas de carga versus 1 hora de descanso, ¿no? Entonces, este es el protocolo de carga al cual le aplicamos. Y luego viene nuestro protocolo de sobrecarga, ¿ya? Nuestro protocolo de sobrecarga es como lo pueden observar ahí, súper similar al protocolo de carga normal, pero varía con el protocolo de sobrecarga con lo siguiente. Aplicamos una carga hiperfisiológica, ¿sí? Disculparán, mi sobrino vino acá a verme y le llevaron para que no... Me vino a traer un par de arándanos, pero ya le llevaron. Entonces, lo que se aplicó fue una carga hiperfisiológica en la cual ya no solo le aplicamos una carga muy superior entre 1.6 y 3.6 megapascales. Para los chicos que les gusta el gimnasio, ¿no? Entre esos Alvarito Tipán, Eri Guaraca, no sé si es que está Santiago también, y quiénes más son los que les gusta ir al gimnasio y luego pierden en las jaladas de la soga en los eventos. Es más o menos que ustedes levanten peso muerto desde el suelo hasta arriba en 5 veces por segundo realicen ese movimiento, ¿no? Entonces es en una carga de 5 Hz. Por eso se llama hiperfisiológico. Se podría, tal vez sí, ¿no? Si es que no es levantarlo, tal vez una máquina acá que la pongan y se pongan a estar moviéndole lo más rápido posible, ¿no es cierto? Eso durante 8 horas seguidas. Entonces, no es tan real eso, ¿no? Pero son cargas hiperfisiológicas que más o menos están documentadas, ¿ya? Entonces, toda esta información igual sale de la evidencia científica. Para los que han tenido clases conmigo y hemos hablado de lo que es un argumento, aquí tenemos un argumento, ¿no? Un argumento visual en el cual
La conclusión es básicamente el gráfico y las premisas son las cargas y los valores de las cargas que les estamos dando que se basan en evidencia científica previa, ¿no? Entonces eso también para contextualizar todo lo que les he dado de clases presentado en una diapositiva de investigación, ¿ya? Eso también para recordar un poco de lo que hemos hablado y que no suene solo a charlatanería de lo que les he dado en clase, ¿no? Entonces tenemos esa frecuencia alta y eso conllevaría o debería conllevar a la degeneración o a la rotura del disco. Es como que ustedes a un pavimento, en lugar de que esté sometido a que pase un camión cada 10 minutos, le sometan a le hagan pasar 100 camiones durante esos mismos 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces le están provocando una carga cíclica muy superior a lo que aparentemente fue diseñado, ¿ya? Y lo otro que hicimos fue sumergir el disco intervertebral en una solución de trypsin. Y este trypsin, el objetivo, como se los dije, era degradar la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, esos son los dos protocolos de cargas y más bien, he dicho, intentamos también otro protocolo de carga, ya que me dio tiempo ahí por pandemia y todas las cosas que pudieron haber pasado durante el doctorado, de correr otro modelo para tratar de inducir esa degeneración o inducir una degeneración de un grado más avanzado, ¿ya? Porque hay diferentes grados de degeneración, ¿ya? Entonces, este protocolo lo que hicimos fue incluir dos eh, protocolos de sobrecarga para tratar de inducir una degeneración mayor. ¿Ya? Entonces, una vez se corrieron estos experimentos que, como se darán cuenta, dura cada uno 26 horas, ¿no? Y hagan cuenta que mis grupos de investigación eran 6 grupos por cada ensayo. Entonces, tienen 3 grupos, son 6, 12, 18 muestras a 26 horas en una máquina. Hagan cuenta cuántos ensayos, ¿no? Entonces, esto es una de las partes de investigación, ¿no? El tiempo que demoran en realizar este tipo de ensayos, ¿no? ¿Y qué se analizó, no? Una de las cosas que se analizaron fue la altura del disco, ¿no? La altura del disco neta, que es básicamente la diferencia entre la pérdida de la altura del disco durante la fase de carga, ¿no es cierto? Y la fase de recuperación. Esa diferencia le denominamos la altura del disco neta, ¿ya? Entonces, para cada uno de los diferentes parámetros o durante el tiempo en el cual se experimentó, se midió esta altura del disco, para lo cual ahí entra la componente de programación, ¿ya? Entonces, en programación tomamos los datos de la máquina y los metimos en un programa de MATLAB, que es el software que más o menos puedo manejar y pudimos generar, o se pudo generar, ¿no? Este tipo de datos, ¿no? Y aquí tenemos esta observación de los diferentes grupos de investigación, ¿ya? Y aquí podemos ver qué es lo que está sucediendo y cómo al rato que aplicamos la sobrecarga, esa altura neta cambia, ¿no? Entonces no es tan interesante porque es obvio que si es que algo le presionas a una mayor carga va a comprimirse más, ¿no? Lo que es interesante es que el grupo de control tiene alturas negativas, mientras que los grupos de sobrecarga tienen comportamiento positivo. Pero al final de los experimentos se observa que hay una pequeña recuperación del disco, ¿no? A pesar de todo eso, a pesar de esa sobrecarga que se envió, el disco aún recupera su altura inicial, su diferencia de altura inicial. ¿Qué sucede con este otro parámetro que también determinamos, que lo denominamos la altura de disco acumulada? Es cómo cambia la altura conforme termina un ciclo de carga en el otro ciclo de carga, en el otro ciclo de carga. Y lo que observamos acá, lo diría si es más interesante, es que el disco, una vez es sometido a la sobrecarga, ya no tiene esa capacidad de recuperar su altura inicial acumulada, ¿no? Entonces nos sugiere que ese disco, algo está sucediendo en ese disco. Por eso a los chicos que están haciendo, bueno, ahí sí lo diré, con todos los estudiantes, a veces cuando utilizan inteligencia artificial o han escuchado la palabra quiero obtener resultados significativos, ¿no? Y yo siempre les digo, significativos quiere decir que van a utilizar un análisis estadístico
para determinar si es que esos resultados son significativos, ¿ya? ¿Cuál es la incidencia de esos resultados sean significativos? Es que nos sugiere, no nos está diciendo de una manera absolutista, sino desde una manera bastante relativista, que algo está sumergimos en la enzima digestiva. El disco es el que más ha perdido su altura. Pero debido a la estadística que nos dice que no hay diferencias significativas, no, no tenemos una razón concluyente que nos diga que eso haya modificado realmente el resultado mecánico del comportamiento de ese disco, ¿no? Entonces, ¿qué se pasó también a analizar? Otro de los variables es la rigidez, ¿no? Y como ustedes saben, la rigidez tiene que ver con el cambio de distancia cuando se aplica una carga, ¿ya? Y aquí lo que se aplica es, esta es una parte súper de consideraciones biológicas en las cuales ustedes consideran solo en el ciclo de carga entre el 5 al 40% es una parte significativa del ensayo, ¿no? Entonces, donde se analiza este cambio, esta rigidez, porque ahí es cuando tenemos un registro exacto del comportamiento del disco, ¿no? Y comenzamos a observar este tipo de gráficos, ¿no? ¿Qué obtuvimos ahí? Ahí pueden observar, ¿no? Que los resultados no son significativos, no hay una diferencia real por la aplicación de esta sobrecarga, ¿no? Otra de las cosas de otro de los artículos que obtuvimos después de este análisis que salió en paralelo, ¿no? Es que, y eso es algo que también se podría hacer en ingeniería civil, no, probablemente ya está hecho, pero lo que se hace es eh, eliminar el efecto de rigidez intrínseca de la máquina. No sé, Alvarito o los chicos, si es que alguna vez les dijeron, esta es la rigidez de la máquina y esta rigidez de la máquina le tenemos que restar a la rigidez solo del material para poder analizar únicamente el material. Esa es eso no sé si yo en mecánica en la poli nunca hice, no sé si es que eso también lo hicieron en civil, para saber si es que la rigidez que estamos obteniendo es la rigidez combinada de la máquina más la muestra o solo estamos analizando a la muestra. Entonces ahí les pregunto a ustedes, chicos. No sé si es que eso les hicieron. Si no, ahí tienen también un tema rápido de experimentación y de verificación. Eh, no sé si es que tienen ahí alguna respuesta, ¿no? Que era por ahí la pregunta. No era tan retórica. De Sí es. pronto no nos lo han dicho, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, la máquina universal en donde se Ujú, practica el ensayo de compresión de los cilindros de hormigón, en ujú, donde se le somete, claro, fuerzas axiales a lo que son los cilindros para verificar ujú, cuál es su esfuerzo de rotura, el ujú, F'C muy conocido. ujú, Existen unos reajustes porque la gráfica esfuerzo de deformación es versus deformación unitaria y esta deformación unitaria es la dimensional. Y ujú. esta se da en función de lo que es la capacidad de compresión, es decir, de la relación altura que se genera. Y es un ensayo uniaxial. Ya, Entonces, no sé si es que de pronto ese tipo de parámetros, como los que tú mencionas, de restar otras resistencias, ya sean tomados en cuenta, porque al final de cuentas uno termina viendo solo la gráfica final de su exacto. Es que ese deformación. es el problema. Verás, eso surge por un amigo de mi director de tesis que dice, tengo estos resultados de estas máquinas, estos resultados de estas máquinas, y luego pregunta, ¿cuál es porque tienes varios materiales, ¿no es cierto? Entonces dices, ¿cuál es la rigidez que tiene la máquina? Entonces, al final, en máquinas, ya te digo, súper nuevas, de medio millón de libras y cosas así, nadie tenía registrado cuál es el efecto que tiene los elementos de sujeción o que tiene la máquina en sí en la rigidez global. Entonces, si vos le tomas como resistencias o cuando hacemos elementos finitos, le consideras dos resortes unidos, entonces tienes un resorte más otro resorte en serie. Entonces tienes la muestra más la máquina. Entonces, ¿qué sucede con la máquina? ¿Qué pasa si eliminas la máquina? Por ejemplo, nosotros obtuvimos que la resistencia, que la rigidez aumenta. Entonces, eso es un ensayo interesantón para repetitividad
repetitividad y trazabilidad en resultados, ¿no? Entonces, otra parte interesantona, ¿no? De discusión, que ya te digo, ahorita se me vino a la mente, no sé si es que se hace, bueno, hay que resaltar que aquí no tenemos tantas máquinas tampoco para hacer estos ensayos, ¿no? Y tenemos aquí ya las imágenes, ¿no? Y aquí pueden observar más o menos los diferentes daños estructurales que pueden ocurrir en un disco intervertebral, ¿sí? Entonces pueden observar a la izquierda un disco sano y a la derecha un disco degenerado, ¿ya? O dañado, como en este caso yo diría más con un daño estructural y podemos observar un poco de desgarres que están señalados con esos triangulitos de color azul. Pueden observar ahí unos agujeritos donde se ven cosas de más oscuras, más negritas, ¿no? Podemos ver distorsiones, ¿no? Es como que existe una pequeña penetración, como que quiere generarse una especie de hernia al rato de aplicar la sobrecarga. Y por último tenemos delaminación. La delaminación es que las láminas adyacentes que forman el, el anillo fibroso, anillo fibroso creo que es en español, se comienzan a separar debido a esas sobrecargas. Y eso también genera problemas porque por ahí ingresan nervios y comienzan a registrarse dolores dentro del el famoso dolor de espalda. ¿Ya? Entonces estas gráficas, ahí sí los diré, estas gráficas son las que yo más me enorgullecí en la tesis que están fuera de la parte mecánica, porque la parte de análisis mecánico, toda estos componentes fueron fáciles de obtener, pero estas gráficas me tardaban entre 8 días obtener por una muestra después de hacer el ensayo de 26 horas y en eso pasé más de año y medio tratando de obtener gráficas de alta calidad, ¿ya? Entonces, por eso esas son cosas esa sí es de uno de los aportes que yo siempre consideré de mi tesis y de lo que más aprendí es ensayos bioquímicos para obtener imágenes de alta calidad, ¿no? Y aquí tenemos otra comparación. Y creo que en esta que dice solo en muestras sumergidas en Pripsin, pueden observar un agujero inmenso en la mitad, ¿no es cierto? Creo que eso sí lo pueden ver todos. Entonces, ese agujero inmenso es ya destrucción total de la matriz extracelular por esa degeneración fuerte que tiene ese tripsin. Entonces el tripsin le está destrozando básicamente. Es como que le botamos ácido en el disco, ¿no? Y ese ácido se encargó de descomponer toda el componente de colágeno, ¿ya? Y aquí tenemos una observación, ¿no? De los cambios que hubo a nivel de núcleo y a nivel de anillo fibrilar en los diferentes grupos de investigación. Este fue un análisis bastante cualitativo en el cual se trató de escalarle el daño y para lo cual lo hicimos de una manera ciega, digámoslo, en la cual mis supervisores los clasificaron en función de su experiencia y luego sumamos y el objetivo de estos análisis a ciegas es que no exista un sesgo cognitivo, como pasa en pensamiento de diseño, cuando queremos determinar algo. Si yo lo evalúo, yo me conozco todas esas gráficas, ¿no? Entonces yo sé qué grupo es. Y si yo las evalúo, voy a ver cosas que quiero ver, ¿ya? Entonces, cosas que tal vez no estén ahí, pero debido a que quiero que los resultados que quiero que me salgan, voy a ver cosas que no están ahí. Y eso es un sesgo cognitivo, ¿ya? Entonces, para evitar esos sesgos cognitivos en medicina o en ciencias médicas, lo que se utiliza son los análisis así, a ciegas, ¿ya? Eso también es otra parte importante dentro de estos análisis, ¿no? Y por último, lo que hicimos fue generar una matriz de escalamiento, una matriz para distribuir cuáles fueron los análisis o los hallazgos que tuvimos. Y estos son los resultados, ¿no? Así resumido súper rápido, ¿no? El daño que se generó en los discos sometidos a carga fueron de grado 3. Esto es sacado igual de un paper que tengo publicado en el cual lo proponemos una manera de clasificar el disco en 5 etapas. El disco en estado sano, que lo pusimos el grado 1, un disco con degeneración en baja, que lo pusimos grado 2, moderada grado 3, y perdón, son solo 4, y grado totalmente dañado o severo, una degeneración perdón, una degeneración grave, que sería un grado 4, ¿no? Eso no pudimos obtener, y eso es una parte de estudio que todavía existe. Y eso es una de las limitantes para las cuales todavía no existen implantes de disco intervertebral. Por eso cuando a alguien se lesiona la espalda, nunca le dicen opérese. De hecho, esa es una de las peores recomendaciones, mandarte que te operes la espalda.
porque por lo general no hay tratamientos efectivos que existan para los problemas de espalda. ¿Ya? Conclusiones, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Se llegó a una degeneración moderada, no se alcanzó una degeneración severa. Es necesario, sería necesario realizar más ensayos a mayor tiempo. La utilización de la sobrecarga generó problemas en las enzimas digestivas, ¿no? Perdón, sí, generó problemas, ya que al rato que aplicábamos las cargas se generaba una fuerza una presión de repulsión y las partículas o las moléculas de hecho es un buen tema de tesis para tratar de hacer por por DEM tal vez, a los que están interesados en DEM, de modelar un disco intervertebral y tratar de ver qué es lo que está pasando con las macromoléculas de trypsin y por qué al aplicarle una carga de compresión, estas macromoléculas no penetraron al núcleo. Y por último yo utilicé una técnica que se llamaba microscopía de multifotón, pero esta técnica no nos sirvió porque no pudimos obtener imágenes al nivel macro para observar todo el disco intervertebral. Y eso fue problemas porque esa máquina pasó dañada 3 años de los 4 y medio que hice el doctorado. Y ya cuando funcionó ya hasta habíamos perdido el gusto por esa máquina, así que no tuve tanto tiempo para hacer cosillas, ¿no? ¿Cuáles fueron las contribuciones, ¿no? Para el campo de investigación biomédico de la columna vertebral? Se desarrolló un nuevo escala de clasificación para este tipo de daños en el cual se consideran parámetros biomecánicos. Eso es algo que no existía en la literatura y es uno de los papers que más tengo citados. No tengo tantas citaciones como otros, pero ya como saben decir, es trabajo humilde, pero trabajo hecho por uno mismo, pero tienen ahí esos resultados. Se desarrolló un modelo para tratar de acelerar la degeneración del disco intervertebral mediante la utilización de sobrecargas. Eso es algo también importante que hemos tratado de replicar aquí en Ecuador en algún par de proyectos. Tengo uno que ganamos en la UID con chicos de la UID también en el que espero tener el acceso a la máquina por lo más rápido posible para los proyectos que estamos enviando. Y se encontró que a pesar de que se utilizó la sobrecarga, el tripsing no llegó a la degeneración que esperábamos, ¿no? Entonces sería intentar utilizar otra manera de ponerlo al disco en la solución de tripsing, que por ahí puede ser, en lugar de hacerlo durante la parte de la carga, sería tal vez de sumergir al tripsing un par de horas antes de someterlo a sobrecarga, ¿no? Eso también fue algo que llegué a diseñar en la parte mecánica durante el doctorado. Y lo que les decía, ¿no? Sería bueno utilizar un modelo con la parte de enzimas digestivas para aumentar el tiempo, pero utilizando células para prolongar, ya no que sea de 26 horas, porque literalmente lo que pasa es que el disco se pudre si es que le tenemos más tiempo ahí, y el laboratorio iba a oler si ya de por sí olía a caldo, ya era con caldo con algo podrido, entonces no era buena idea. Combinaciones multiaxiales también es algo importante. Una compañera mía planea en su doctorado, que le estoy ayudando ahora en esta época que en Ecuador está haciendo un doctorado, es tratar de generar la primera máquina multiaxial para este tipo de ensayos aquí en el Ecuador. Y lo otro sería bueno validar estos resultados mediante el uso de modelos in silico, que si es que me animo ahí lo puedo meter al compañero Moreira para correr estos modelos numérico-computacionales, ya que es el maestro de maestros en el Mallado y es donde yo pataleo, porque no tengo paciencia para estar 8 horas sentados frente a una geometría cambiándole los triangulitos que forman la malla, ¿no? Y esta es una parte importante que también me gusta mencionar, es la parte de agradecimientos, ¿no? Aquí a mis supervisores, que fueron los que me escogieron para hacer el doctorado, bueno, ya los dos ya no son doctors, son professors. Tim Holsgrove y Jude Mekin, que son los que me guiaron en este trabajo arduo, más o menos como trato de hacerlo con ustedes. La maestría la estudié con una beca de la CENESID, que por suerte ya acabé de pagar. Y la parte bueno, ahí el doctor Ávila, que Alvarito también mencionó al inicio, y es el que me inculcó ir a estudiar el doctorado afuera, ¿no? Y muchas gracias, chicos. Esa sería todo lo que tiene que ver con mi presentación, que creo que me demoré más. Yo que le dije al Alvarito que quería hablar solo 10 minutos, acabo de hablar creo 1 hora. Eso, muchachos, a ver, ¿tienen preguntas, dudas, lo que ustedes quieran mencionar? Aprovechen.
De Sí, aquí no sé gracias, cuándo David. volveré a hablar de discos intervertebrales o tal vez hable de, por ahí ando escribiendo un proyecto de daños de la junta espinal básicamente y por qué puede llegarse a dañar. Veamos eso, qué se puede formular ese proyecto y ahí les hablaré de eso ya en un futuro, espero, cercano. Ya, muchas gracias, David, por tu participación. Tenemos una pregunta que nos realizaron de manera interna, en la Ujú. que tiene que ver con la rigidez que tú mencionabas de la máquina, ¿sí? Si es que Ujú. ya se llega a conocer cuantitativamente el valor de la rigidez de la máquina, ¿se podría calibrar la máquina de alguna manera en el que se suprima ese efecto anterior? Sí, de hecho eso fue lo que hicimos en el paper, ¿no? Lo que obtuvimos fue una curva de, sí, una curva de calibración, si quieren ponerle. Entonces, pero es así súper manual, ahí es cuando dije el Excel es un dios igual, ¿no? No, para qué tenerle asco al Excel. En el Excel sacábamos una curva, un fitting, que es una regresión para polinomial para obtener la curva de comportamiento de la máquina. Y esa curva de comportamiento de la máquina la tuvimos que hacer a la cuarta potencia porque hubo una, creo que era la máquina de Estados Unidos, la más viejita, de Berkeley. Sí, sí, University of California, Berkeley. Sí, la máquina de Berkeley no funcionaba bien y tuvieron que hacer una, tenía un polímero porque amortiguaba y le cambiaba totalmente el comportamiento de la máquina. Ven, o sea, nuevamente entramos a comportamientos mecánicos, ¿no? Entonces tú Sí. reemplazabas ese valor con el valor que tenía la muestra y al rato de reemplazar eso te salían otros resultados. Entonces, nosotros me acuerdo, ese sí me acuerdo, ese valor clarito, sobrecarga tienes de 7000 con la máquina, ¿ya? Y al rato que le haces la corrección, la máquina llegaba a 8000, perdón, la rigidez del disco llegaba a 10000 y a 11000. Tenías 4000 kilonewton por milímetro por milímetro que te cambiaba. Hagan cuenta, 4000, si es que hacen una transformación, es alrededor del 30% del disco aumentaba su rigidez al rato de corregir eso. Entonces es bastante. Y Sí. creería que en los ensayos de ingeniería de suelos y en los de ingeniería en materiales también sucedería algo similar. Anthony, cuenta. Buenas noches, Inge, con Hola, todos Anthony, los ¿cómo vas? presentes. Yo tengo una pregunta con respecto al, o sea, no sé si es que lo mencionó, sobre el material que utilizó para hacer el prototipo del disco invertebral, o sea, cómo utilizó el material para replicar la, no sé, la parte interna del disco. No sé si ¿Ya? es que lo mencionó. A ver, repítele, repítele. O sea, ¿qué material utilizó para hacer su prototipo del disco invertebral al que le puso la carga? Para Ah, ver cómo eso se les dije, era comporta. sacado de colas de vaca. Ah, de colas de De vaca. colas de vaca. Ahí sí me tomas la lección, no tengo la menor idea cómo hacer eso con material no biológico, loco. Porque necesita, o sea, sería, creo que por ahí leí algún paper que andaban imprimiendo colágeno, loco, pero puta, eso suena locura, ¿no? Eso sí suena bien loco. Una impresora 3D para imprimir colágeno, denso. Solo ahí yo ya veo una tesis de doctorado, loco. Ya, ya. O sea, Sí. no había escuchado eso, pero pensé que era Sí. con algún material No, no no, la biológico. cola de vaca, lo que pasa es que la razón, esa les explico, ¿no? Hay una limitante de los modelos de estos perdón, experimentales biológicos in vitro, ¿no? Y les cuento de una propuesta que estamos escribiendo para hacer y enviar la próxima semana. Lo que necesitamos es discos que se parezcan, discos de control, ¿ya? Pero ¿de dónde te sacas discos intervertebrales sanos de personas? ¿De dónde nos sacamos discos intervertebrales sanos, no? Y como les dije, a partir de los 20 años ya comienzan a degenerarse. ¿Dónde me consigo donantes sanos menores a 20, 15 años que quieran darnos sus discos intervertebrales para hacer pruebas? Creo que la respuesta es imposible, ¿no? Es imposible que alguien quiera. Entonces, la manera más fácil de reemplazar esos discos es con los discos de cola de vaca porque son súper parecidos al ser humano, no son caros y de hecho en países como en la cola de vaca no es tan común para comerse, ¿no? En Reino Unido sí lo hacían y se llamaba oxtail soup. Decían que era buena, nunca lo llegué a probar, ¿no? Pero aquí tenemos nuestra también sopa hecho con esa parte de las vértebras y de la cola, ¿no? Entonces, eso lo puedes comprar en cualquier carnicería. No necesitas permiso del comité de ética, ¿no? No se olviden de esa parte. No sé David, si respondió eso a la pregunta.
Ujú. Sí, me parece que Daniel. ya tenemos a Daniel una Ya. pregunta. A ver, Daniel, cuenta, ¿qué pasó? Daniel, no se le escucha a Daniel, ¿ve? No. Mientras de pronto Daniel soluciona el problema de su micrófono, de pronto tú podrías hacer una analogía entre la columna vertebral a qué material de construcción se parece en cuanto a Lo que características, les decía, propiedades sería mecánicas. un aislador sísmico. ¿No ves que el aislador sísmico es básicamente cumple la misma función de disipar energía, de transmitir cargas y de evitar que las vibraciones haga que colapse, ¿no? Eso desde el punto de vista funcional. Desde un punto de vista estructural, es jodido porque ya te digo, tiene un comportamiento viscoelástico, ¿no? Entonces Claro, tendrías que tener un resorte. Si me dices, es más parecido a un amortiguador de un carro. ya. Sí, Entonces, si me dentro dices, de es la un amortiguador construcción de un es carro, es la misma vaina que un amortiguador de ya. carro. Ya. Otra pregunta que igualmente mandaban por el chat era, no sé si tú de pronto conozcas o ya escapa del dominio de tu tema, es en cuanto al colágeno, si nosotros podemos producir colágeno o nosotros No, no podemos, producimos, eso sí me enseñaron en la maestría, no. El oye, colágeno no se produce. Pierdes colágeno, ya se perdió el colágeno. Cualquier ya, suplemento no te sirve para nada, es como comerte gelatina, básicamente, que es hecha a base de colágeno, ¿no? Entonces el sí, colágeno no te llega sí, no, tu cuerpo no absorbe eso y transforma en colágeno, ¿no? De hecho, ese es uno de los, es un problema, ¿no? sí, es Ujú. bueno La para única manera igualmente tal vez de saberlo. mantener colágeno y ese tipo de fibras o de ese tipo de proteínas, al menos de lo que tengo estudiado, es la parte de aplicar cargas, se llama mecanobiología. Entonces, aplicar cargas a nivel micro para que biológicamente se reconstruya algo. Esa tal vez es la mejor manera. De igual, por otra parte, esta ya es mía, no sé si es que escapa igualmente de tu tema de investigación, Dime. pero por ejemplo, tú mencionabas de que los diferentes discos intervertebrales al estar sometidos a diferentes cargas cambian evidentemente su altura, ¿no? Sí. Entonces, siempre existe un consejo que no sé si llegará a ser mito, es si es que el ejercicios, por ejemplo, como tiene que ver con deportes de salto, como básquet, etcétera, eh, sí generan una motivación para que una persona, en lugar de no practicar ese deporte, crezca más o crezca menos. Ahí sí me tomaste la lección, no tengo ni idea, loco. Ahí sí, esa sí nunca he escuchado. Buena pregunta y no tengo, esa sí no tengo la menor, no Sí, tengo ni para inventarme, loco. O sea, puedo hacer un par de cosas, pero solo lo tengo a nivel, en tiempo reducido, loco. Pero no claro, entendería, sí, sí, tiempo me largo. tomas la lección, loco. Ahí sí, pues chicas, sí, sí, no, es buena pregunta, loco. No tengo la menor idea. Ya. Daniel dice que ya arregló su micrófono. A ver si A Daniel ver, se cuenta, oye. Daniel. Ahí sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Simón, Allá, perdón. Prof, usted estaba mencionando lo de los discos intervertebrados, ¿verdad? Que intervertebral. solo, sí, que solo han llegado hasta el grado 3, que todavía no han llegado al grado 4, que sería ya, Sí. ya totalmente. Supongamos en una situación de una persona que los discos intervertebrados lleguen a grado 3, se podría así, como usted dijo que no hay tanto así como que la cirugía para espaldas, pero Ujú. sí habría alguna forma de hacer que los discos, no sé, o sea, se reduzcan a grado 2 o si es que se podría reducir a No, grado no, 1. sí, no puedes. O sea, la degeneración es paulatina, es dependiente de la edad. Y hay gente que inclusive tiene el disco casi totalmente degenerado, la altura súper recortada, pero lo que te produce dolor es penetración de nervios dentro de ese disco. Si por suerte los nervios no penetraron dentro del disco, no tienes dolor. Entonces a veces la degeneración excesiva no va acompañada directamente con dolor. Pero así recuperar no, imposible. Y lo que les decía, ¿no? No hay un tratamiento claro para eso. Angélica, Justamente le iba a decir si había un tratamiento y ya dijo que no. Pero y eso, no, no hay tratamiento. pero yo he visto, bueno, hablando del tema del colágeno, profe, es que también yo he visto que, bueno, ya nuestro cuerpo no produce, pero
E inclusive sí, lo que es la utilizan en medicina y todo y así para ponerse colágeno en la cara y sí se restablece. Yo diría que es un efecto placebo, pero ahí me tomas la lección nuevamente. No sé de ese, cómo sería la absorción de la piel a la parte del colágeno. No, o sea, sí funciona. Sí es efectivo. O sea, no ¿Cuál por es mí, tu pero evidencia? ¿Te acuerdas la charla que tuvimos, Álvaro, con el Pablo del diplomado que hablaba? Yo sé de eso, de la limpia, y luego le dices, ¿cómo harías el ensayo? Y no hay un ensayo para, y bla, bla, bla. Estamos entrando en una discusión filosófica, verás. Tu evidencia versus la evidencia experimental y esas vainas. Entonces, yo te puedo decir, no tengo ni idea cómo el cuerpo absorbería eso. Yo más bien diría es otra vaina, ¿no? Mauricio, cuéntate. Ya, buenas noches, profe. ¿Cómo vas, Había, Mauricio? ¿Ganaron había, ayer? menc- sí, había mencionado sobre los discos invertebrales que sacaba directamente de la cola de las vacas, pero aquí mi pregunta es, ¿no será que por el tema de que sea de un animal y no de un ser humano, que Ujú. directamente influye en las pruebas y por ende no hayan llegado al, al tema de grado 4? Yo opino que ser por el material de no haber llegado a eso, o puede No, ser, o sea, para poder escoger las colas es lo que les decía, ¿no? Necesitas una revisión, ¿no? De qué se ha hecho y de ensayos de eso existe desde los noventas, en el cual sometes por ahí conseguiste algún donante, o sea, un cadáver de alguien al cual le sacaste discos de un ser humano, conseguiste por ahí alguno que esté sano, corriste ensayos y el comportamiento mecánico se aparece bastante. Y también le hicieron un comportamiento, le hicieron una verificación bioquímica en la cual verificaron cantidad de colágeno, de células y todo ese tipo de componentes que forman al disco. Entonces, en función de esa analogía, llegaron a determinar que sí, o sea, sí se parecen en el comportamiento y la respuesta y a lo que puede llegar en degeneración. listo, muchas gracias, profe. Sí, esa es una explicación, ¿no? Bien, me parece que no hay más preguntas. Te agradecemos mucho, David, por tu tiempo y agradecemos igualmente a los estudiantes porque han tenido en realidad bastante curiosidad con el tema, lo cual nos muestra que se está generando una línea de investigación dentro de la universidad debido a los diferentes esfuerzos desde las cabezas como lo eres tú, David, y los diferentes estudiantes que se han ido sumando igualmente a tus proyectos, que parece que se está generando un boca a boca. Y es muy importante porque se está generando lo que en realidad llamamos propiamente investigación, más allá que solo cumplir parámetros burocráticos para graduarse. En ese sentido, te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por habernos compartido lo que fue tu investigación durante años por la tesis doctoral, recordándoles a los estudiantes que tendremos una tercera charla este día martes con la doctora María José Echeverría, que nos hablará sobre perspectivas de internacionalización en el programa de estudios a partir de sus programas de pregrado como ingenieros civiles. Sí, les invitamos a cada uno de ustedes que se unan. Si tienen compañeros de otras universidades que igualmente pueden estar interesados en este ciclo de charlas, también les invitamos a que les compartan el link de Zoom, porque esto es de acceso general para todo público, tanto como estudiantes de la Universidad UTE como externos. Sí, dándoles gracias nuevamente y nos despedimos. Gracias, chicos. Los veo Gracias. a los que tenga que verlos Gracias, mañana. profe. O bueno, debo de Gracias, verlos. Inge. Hasta Cuídense. luego. Gracias, Inge. Chao, chao. Hasta Hasta luego. Gracias, luego. Inge, hasta Muchas luego. gracias. Cuídate, Alvarito. Muchas gracias, David. Hasta luego.